Hola a todos, es un placer para mí estar de vuelta con ustedes. Si no me conocen, me llamo Robbie, yo sirvo como el pastor de Grace Church en español aquí en Greenville, Carolina del Sur. Y hoy vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Nehemías. Entonces voy a orar y vamos a entrar en el texto. Señor, te necesitamos en estos momentos que nos hables claramente a través de su palabra para que nosotros podamos entender, aprender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Yo pido que las personas que estén escuchando hoy, no importa dónde sean, que sea algo, una verdad aplicable a sus vidas en estos momentos. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, como han visto, nosotros hemos estado estudiando desde el capítulo 1 a través del libro de Nehemías y hemos visto muchos diferentes principios a través de cada uno de esos textos, capítulos y versículos. Hoy vamos a estar en el capítulo 7, entonces pueden ir en sus Biblias al capítulo 7. Es un capítulo bastante largo, entonces no vamos a ver a cada versículo en su profundidad, pero la idea grande es esto. Dios está estableciendo su pueblo y para establecer su pueblo hay que saber quiénes pertenecen al pueblo y quienes no pertenecen al pueblo. Quienes pertenecen al pueblo de Dios, de Judá, de Israel, y quienes no pertenecen al pueblo de Dios. Entonces vamos a ver cómo a través de 3 acciones Nehemías sigue estableciendo ese nuevo pueblo al retorno desde el exilio, que ellos han estado en cautiverio y ahora están de vuelta, y vamos a ver cómo eso transfiere y aplica a nuestras vidas. Entonces voy a dar un panorama, un vistazo de todo el capítulo y después vamos a entrar en las diferentes aplicaciones que creo que nosotros podemos sacar de este texto. Ahora, algunos de ustedes conocen a mi papá. Él tiene un ministerio de entrenar pastores alrededor del mundo. Entonces, cuando yo estaba creciendo, él viajaba mucho. Y por eso él decía, hey, cuando lleguen a ciertas edades pueden viajar conmigo. Y yo tuve la oportunidad de ir con él a los 10 años al país de Brasil. Fuimos a São Paulo, Brasil. Entonces, mientras que él hacía su cosa, yo me hice algunos amigos ahí, jugamos mucho fútbol, nos hicimos amigos y las familias también. Entonces, al final de nuestra visita, ellos nos invitaron a ver un partido de fútbol. Pero no fue cualquier partido de fútbol. Y obviamente mi papá y yo no sabíamos eso, pero era el partido, el clásico de allá, los Palmeiras contra los Corinthians. Entonces, Corinthians, perdón. Y entonces nosotros fuimos sin pensar, no teníamos ni idea de cómo iba a ser. Y ahí es donde yo aprendí la palabra fanático en cuanto a los deportes, los verdaderos fanáticos de los equipos, porque no importa que ellos eran todos de Brasil o aún de la misma ciudad, ellos se identificaban puramente, solamente, 100% entregados a su equipo en particular. Ahora, eso es lo interesante. No había, que yo sepa, no había nadie en todo ese estadio que estaba para los dos equipos. O se identificaban con Corinthians o se identificaban con los Palmeiras. Ellos sabían que si se identificaba con un equipo no podían ser apoyantes y fanáticos del otro equipo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el capítulo hoy, donde Nehemías sigue estableciendo a través de su liderazgo, a través de liderar al pueblo de Dios, sigue estableciendo ese nuevo pueblo de Dios, pero él tiene que asegurar quiénes pertenecen a y quiénes no pertenecen a ese pueblo. Entonces hay una división, hay una separación y vamos a ver eso en los versículos de hoy. Entonces vamos a seguir, versículo 1 de capítulo 7 dice así: cuando quedó terminada la muralla y instalé las puertas en su sitio, se nombraron porteros, cantores y levitas. Entonces ellos por fin terminan la pared, el muro, instalan las puertas, pero igual tienen que poner ciertas personas para participar en lo que tienen que participar ahí. Tienen porteros que son como guardias, no es que están jugando fútbol, están como guardias ahí.
Son los cantores que ayudan en la oración hacia Dios y los levitas también ayudan en la adoración de Dios. Pero cada uno de esos grupos son encargados de diferentes actos de adoración dentro de la ciudad, dentro de esos muros. Ahora, es porque ahora Jerusalén se identifica como el centro religioso de Israel. Y por eso es en ese lugar que ellos creen que está la presencia de Dios y por eso ellos van y adoran a Dios. Es una vez más el establecimiento del pueblo de Dios. Ahora, hoy en día es un poco diferente. Nosotros no creemos que la presencia de Dios se encuentra en un lugar geográfico, sino se encuentra dentro de la iglesia, no los edificios. Los edificios hoy en día son simplemente herramientas para nosotros hacer ministerio, sino dentro de la asamblea del grupo de personas que se llaman la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí es donde radica el Espíritu Santo en los individuos, somos templo del Espíritu Santo, pero también dentro de la comunidad que es la iglesia. Entonces para ellos el lugar geográfico era muy importante, para nosotros no es tan importante, pero igual queda esa idea que nosotros somos un grupo, el pueblo de Dios, que representamos a Dios y adoramos a Dios en la tierra. Entonces Nehemías establece, termina el muro y ahora tiene que primero tomar la primera acción de seguir estableciendo, y eso es poner unos líderes. Él dice: a mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar, o sea, liderar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza. Porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Ahora, ese es el opuesto de lo que los enemigos de Nehemías habían estado acusándole la semana pasada. ¿Se acuerda que ellos decían: usted está en rebelión contra el rey, vamos a esparcir ese rumor y usted quiere ser el rey, el gobernador sobre todo? Lo primero que él hace cuando termina el muro es establecer a otros, poner a otros, dar a otros la responsabilidad de liderar. Pero noten que las personas que él está estableciendo y poniendo con responsabilidad son personas que dice es un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Su carácter es lo que le da la oportunidad para poder liderar. No es el más educado, lo sabemos, pero no es el más educado, no es el más inteligente, no es el que uno pensaría que está sobre todo. Simplemente dice que es un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Ahora, eso es una frase que yo encontré bastante interesante. No dice que temía a Dios más que todos los otros. Dice que temía a Dios más que la mayoría. O sea, su carácter es lo que le dio la posición de liderar a otros, pero no significa que su carácter era perfecto. Simplemente significa que su carácter era mejor que la mayoría. Pero eso me anima a mí porque significa que no todos tienen que ser perfectos para ser los líderes. Simplemente tienen que temer a Dios de una manera más que los otros. Simplemente tiene que estar entregado a Dios. Entonces, cuando yo pienso en alguien temeroso de Dios, que puede estar en una posición de liderazgo, pienso en esas tres cualidades, que son humildes, que son disponibles, dispuestos a servir, y son enseñables. Son suficientemente humildes como para estar dispuestos a servir en lo que sea y ser enseñados para lo que sea que necesitan. Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que entender. Cuando vemos a esos dos hombres, ellos no son nada especial, pero sí temen a Dios. Y cuando ellos teman a Dios, eso les da las cualidades de poder liderar el pueblo de Dios. No es ser el más emocionante, no es ser el líder más imponente, no es ser el más inteligente, no es ser el más educado. Es simplemente temer a Dios de tal manera que ellos puedan dirigir el pueblo de Dios como Dios quiere que uno lo dirija. Y por eso humildes, disponibles y enseñables. Es lo que yo busco cuando estoy pensando en personas que quieren servir en el liderazgo. Más bien, cuando personas vienen a mí y dicen: hey, yo tengo esto y esto y esto, déme servir, o deberías de ponerme en esa posición. Esa es la primera bandera roja, que yo no voy a ponerlos en esa posición de liderazgo.
Yo necesito ver que están dispuestos a hacer lo que sea para Dios, no aún para los hombres. Ahora, por el otro lado, yo también veo que ellos, cuando temen a Dios, como hablamos, como Gerson habló hace un par de semanas, es una persona que depende mucho en Dios. Nosotros tendemos, aún yo soy una persona que puede ser muy motivado, muy impulsado. Me cuesta depender en Dios, pero lo que rápidamente me encontré en el ministerio es que yo nunca iba a ser suficiente para cumplir con todas las necesidades de todas las personas alrededor. Y muchos pastores se meten en problemas porque creen que ellos mismos son los salvadores de las personas que Dios trae a la iglesia. Eso no es cierto, solo Cristo es el Salvador. Pero entonces nosotros como líderes muchas veces cuando tememos a Dios de verdad, nosotros reconocemos que somos inadecuados y no somos suficientes para servir a Dios como debería. Entonces ahí es donde uno puede libremente soltar la necesidad de tratar de salvar a todos, trabajar duro y entonces simplemente podemos trabajar duro y depender en Dios para los resultados que está trabajando en las vidas de las personas. Y lo que a mí me ha ayudado en eso es reconocer primero que todo lo que yo tengo en mi vida no lo merezco. Eso es pura gracia de Dios. Y por eso todo lo que tengo en mi vida, aún mi energía y mi salud y mi familia y las riquezas, eso viene de Cristo. Y por eso yo puedo decir, Dios, yo no puedo, yo te necesito, todo es de ti, voy a trabajar duro, pero eso depende de ti. Eso es ser temeroso de Dios para que yo pueda liderar. Y eso es lo que yo creo que Dios busca en nosotros, no simplemente ser perfectos, sino que estemos humildes y fieles, dispuestos a aprender, humildes, disponibles y enseñables. Ahora, la segunda cosa que hace es seguir estableciendo el pueblo, es lo que leemos aquí. Les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día. O sea, ustedes no van a parar de trabajar, siempre tienen que estar de guardia. Y aun mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que ellos también hagan guardia, cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. Hemos terminado la muralla, hemos terminado esa pared, ya tenemos las puertas instaladas, pero igual hay que guardarnos en contra de todas las amenazas que están alrededor. No vamos a descansar y vamos a trabajar cada uno con su turno. Vamos a trabajar como comunidad. Entonces esas personas reconocen que van a participar aún en la función del pueblo. Y eso para mí es la definición de ser una comunidad. Es para el bien de la ciudad. Es para el bien de ese nuevo pueblo que se está restableciendo. No está solamente pensando en uno mismo. Uno de los consejos que yo siempre trato de dar a mis hijos es, hey, no importa en cuál grupo estés, sea en la escuela, entre sus grupos de amigos o en su equipo de fútbol, que traten de aportar hacia el propósito o misión del grupo. Entonces, cuando estás con sus amigos, traten de mantener la paz y seguir ayudando a todos a divertirse. Cuando estás en la clase, trata de apoyar un ambiente de educación y respeto al maestro. Cuando estás en el equipo de fútbol, trata de seguir animando que el equipo juegue como equipo. Pero digo eso porque nosotros pertenecemos a una comunidad, a un grupo de personas, entonces queremos poner nuestra energía, nuestros esfuerzos, nuestros recursos, todo hacia el bien para cumplir del grupo y para cumplir la misión o el propósito del grupo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y el problema es que en nuestra cultura hoy en día todo se trata del individuo, de mi individualidad, aún dentro de la iglesia. Entonces yo vengo a la iglesia para llenarme a mí. Y me quejo cuando no pasó lo que yo quería que pasara, no sentí nada en la canción, esa predica era aburrida, no sentí nada. Y en realidad yo siempre les digo, hey, no se trata de ti. Sí, vienen para ser animados, pero también vienen para aportar y ser el pueblo de Dios en una comunidad y una congregación que Dios está expandiendo su reino aquí. Y nosotros tenemos la oportunidad de transferir personas desde el reino de oscuridad al reino de la luz.
Eso es lo que estamos haciendo en la misión de Dios. Todos, cada uno de nosotros aportamos a esa misión. Todos somos parte de lo que estamos haciendo como iglesia. Ahora en el versículo 4 vemos que igual no era un pueblo muy grande, todavía todo está muy esparcido, no hay ni casas ahí, solo hay ese muro. Entonces llegamos al versículo 5 y llegamos al tercer acto que va a tomar en cuanto a establecer el pueblo de nuevo. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos para que se registraran. Él tiene una idea, pero ve el lenguaje, se ve esa relación tan personal, una relación tan cercana con Dios, y reconoce que esa idea que él tiene no viene de él, sino de Dios mismo. Ahora es interesante porque solo habla de una idea. Él no habla de visiones, no habla de que Dios le estaba hablando en voz alta, no habla de un sueño que Dios le dijo. Simplemente dice, Dios me dio esa idea. Y yo creo que nosotros no deberíamos subestimar esto. Cuando uno está sintonizado con lo que Dios está haciendo, cuando uno está entregado a la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, entonces mucho de lo que tenemos como influencias en nuestras ideas viene de Dios mismo. Cuando estamos viendo solo lo que está fuera, entonces muchas de esas ideas pueden venir de nosotros mismos. Entonces, si yo estoy leyendo mi Biblia, hablando con otros sobre Cristo y su misión y lo que Él ha hecho, pensando en el Evangelio, por un lado, yo estoy seguro que la misión de Dios y la obra de Dios para otros, su amor para nosotros, nuestro amor para otros, si todo eso está pasando dentro de nuestra mente, llega a ser parte de nuestra naturaleza, en cómo pensamos, entonces yo estoy pensando y meditando en Dios y lo que Él está haciendo, y eso influye mis propias ideas. Y podemos decir, esas ideas vienen de Dios, y va a haber ideas que honran a Dios y adoran a Dios y glorifican a Dios. Pero por el otro lado, si yo estoy constantemente pensando, oh, yo no tengo eso, oh, yo quiero lo que los otros tienen, codiciando lo que otros ponen en Facebook o en Instagram, viendo pornografía, escuchando constantemente a las noticias y todo lo que está pasando en el mundo, que yo no puedo hacer nada para eso, pensando en trabajo, pensando en hacer más dinero, eso también va a formar nuestros pensamientos e ideas. Entonces tenemos que tener la disciplina de entrenar nuestros pensamientos y reorientarnos a la verdad bíblica para que nosotros podamos aún tener la habilidad que las ideas que tenemos vienen de Dios mismo. Entonces yo les digo esto, hay que pedir y orar constantemente que Dios nos dé sabiduría, dirección, discernimiento y aún ideas. Entonces, cuando enfrentamos grandes retos, grandes problemas, lo primero que deberíamos hacer, Dios, ayúdame a entender esto para que yo pueda tomar una decisión, tomar acción para hacer y para entender lo que yo necesito hacer para resolver la situación. Entonces, yo siempre les digo, oren que Dios les dé las ideas. Cuando no saben qué más hacer, pídale, Dios, deme creatividad, deme ayuda para poder entender y resolver la situación. Y segundo, oren que Dios nos ayude a discernir entre cuáles son mis ideas y cuáles son las ideas de Él, que vienen de Él. Porque aún vemos algo muy parecido. David hace un censo muy parecido, un registro de personas, pero vino de Él, no fue de Dios, fue basado en su jactancia de poder y orgullo, y por eso hubo consecuencias muy difíciles. Que eso vemos en las historias de David en el Antiguo Testamento. Pero uno tiene que discernir, ¿eso viene de Dios o viene de mí? Entonces uno de algunos marcos, algunos filtros que yo utilizo cuando tengo que tomar una decisión o cuando tengo una idea, yo tengo que primero preguntar, ¿es pecado o no es pecado?
Porque si es pecado ya podemos decir, no, esa es mi idea. Pero si no es pecado, después lo llevo a otro paso y digo, ok, voy a hablar con algunas personas a ver qué ellos piensan. Personas que yo confío, personas sabias, personas que son creyentes. A veces nosotros llevamos ideas de personas que solo nos va a afirmar en lo que vamos a hacer, no importa la idea, aun si sea una idea muy mala. Hablo con esas personas y después experimento con la idea solo un poquito. No tengo que hacer todo lo que tengo en mi mente en el momento. Y al final voy a ver si funciona o no funciona. Cuáles son los obstáculos, cuáles son las dificultades. Y oro a través de todo el proceso. Entonces, él dice, Dios me da esa idea y lo que va a hacer es registrar todos los que han llegado al pueblo de nuevo. Lo que vamos a ver aquí es que él está motivado porque había encontrado un registro de antes. Perdón. Ha encontrado un registro que encontramos realmente en el libro de Esdras capítulo 2. Cuando Esdras volvió también del cautiverio, del exilio, él trae un grupo de personas y en eso él registra a las personas y ahí podemos ver quienes realmente pertenecen ahora al pueblo de Israel y los que no pertenecen al pueblo de Israel. Los que pertenecen al pueblo de Dios y los que no. Entonces, Nehemías tiene la misma idea de hacer eso. Y a través de los siguientes versículos, 6 al 38, él habla de los líderes, el 39 al 42, él habla de los sacerdotes, en 43 al 45 habla de los levitas, los que sirven dentro del templo, 46 al 56, y Salomón 57 al 60, pero llegamos al versículo 61 rápidamente y vemos eso. Otro grupo también regresó, pero dice, sin embargo, ni ellos ni sus familias pudieron demostrar que eran descendientes de Israel. Y no es un grupo pequeño, dice que son 642 personas. Y él tiene que decir, ustedes no pueden ahorita participar de la misma manera que otros hasta que probamos que ustedes son parte del pueblo. Siguientes versículos también vemos que hay otro grupo que tenían, que se creían sacerdotes, pero no podían probarlo con sus genealogías. Entonces, en todo eso, él está haciendo una división clara, quién pertenece al pueblo de Dios y quién no pertenece al pueblo de Dios. Y el puro final, antes en los versículos 70 a 72, vemos que todos empiezan a aportar. Todos los que son parte del cuerpo al pueblo de Dios, ellos aportan. Y lo que vemos en eso es que cada una de esas personas están completamente entregados a ser parte del pueblo. No hay nadie de estos que está diciendo, no, yo quiero ser llamado judío, pero en realidad no quiero aportar lo que están haciendo. Y es algo que nosotros vemos aún en la iglesia. Yo puedo ver muchas veces qué tan entregados están en la iglesia por el tiempo que dan y por los recursos que dan económicamente. Y yo veo que a veces tendemos de los dos lados de decir, no, yo doy mucho tiempo, así que no voy a dar nada de dinero. Pues eso demuestra a mí que en realidad no están 100% con nosotros. O por el otro lado, no, yo doy dinero, así que no tengo que servir. Eso tampoco está bien. Entonces nosotros tenemos que reconocer que es aportar usando energía, el servicio y también los recursos económicos que Dios nos ha dado, que en realidad pertenece a Él. Entonces al final del capítulo, algunos se quedan ahí, los sacerdotes, levitas, porteros, los cantores, sirvientes del templo, algunos miembros del pueblo, se quedan ahí establecidos en Jerusalén, otros regresan a sus diferentes territorios. Ahora, todo esto, una vez más, estamos diciendo, ellos se están identificando con Jerusalén, con el centro religioso, como el lugar de donde Dios está, el centro de su identidad. Y en eso, entonces, cuando Nehemías toma ese registro de personas, lo que él está haciendo es fortaleciendo la unidad del pueblo. Está diciendo, nosotros estamos profundizándonos en la unidad que Dios nos ha dado. Pero para hacer eso, significa que él tiene que aclarar y demarcar entre los que pertenecen al pueblo de Dios y los que no pertenecen al pueblo de Dios. Ahora, eso tiene implicaciones bastante importantes para nosotros,
Porque aunque nosotros no tenemos un lugar físico que decimos que es el centro de la oración de Dios, sí tenemos la iglesia en sí, el grupo de personas, el cuerpo de creyentes, la asamblea de personas. Entonces, cuando vemos esto, nosotros también entendemos que tiene que haber división y separación entre nosotros y el mundo para decidir quiénes siguen a Dios y quiénes no siguen a Dios. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos actuar y vivir igual como todos los otros. Entonces sí hay una alienación, una separación, una división entre cómo nosotros vivimos y cómo otros viven, porque nosotros decimos que seguimos a Cristo. Y eso aún pasa dentro de la iglesia. Entonces, al nivel universal tenemos las personas que no siguen a Cristo y los que siguen a Cristo, que es la iglesia universal. Pero también tenemos congregaciones locales como Grace Church en español, que necesitamos saber quiénes pertenecen y quiénes no. ¿Por qué? Eso lo vemos en Hebreos 13. Aquí dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea de los líderes, lo que hay que hacer, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Entonces, cuando hablamos de ustedes, entonces es algo específico. Yo necesito, el staff necesita saber quiénes pertenecen a nuestra comunidad de fe para que nosotros podamos cuidar de ellos como necesitamos y porque nosotros rendimos cuentas a Dios por ustedes, por las personas. Y eso es un peso bien grande, porque significa que yo sí soy responsable para algunas, pero hay otros que yo no soy responsable para ellos. Entonces, cuando vienen personas y son parte de la iglesia, ellos aporten a lo que nosotros estamos haciendo, ellos participan en lo que estamos haciendo, se hacen miembros, ellos se someten a la autoridad aquí, se someten a la autoridad de las escrituras, perdón, a nuestra filosofía de ministerio, a todo lo que estamos haciendo. Y entonces yo soy responsable para ellos. Pero yo no puedo ser responsable para otras personas que ni conozco, o solo viene una vez cada 6 meses, o no viven ni aquí. Entonces cuando alguien dice: hey, ¿puedes hacer eso para mis tíos, mis tías que viven en México? Sí, me encantaría hacer lo que puedo hacer, pero al final del día yo no soy responsable ante Dios por esas personas. Entonces nosotros en esos casos tenemos que orar que haya una iglesia sana donde ellos puedan participar y pueden cuidar de ellos. Pero significa que nosotros tenemos que entender que hay ciertos requisitos, hay cierta manera de vivir, hay ciertos aportes que hacen los miembros a la iglesia para que sean parte de la iglesia, y así podemos delinear y decidir quiénes son parte de la iglesia y no son parte de la iglesia. Y yo sé, eso no es un tema bien recibido muchas veces. Porque, y ese es el siguiente punto, si estamos diciendo quién está dentro de la iglesia local, estamos también diciendo que hay personas fuera de la iglesia local. Igual que hay personas que pertenecen al pueblo de Dios, hay personas que no pertenecen a Dios. Y en realidad nosotros vemos esa división, esa separación a través de las escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento. Vemos cómo Jesús habla de eso. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Está diciendo, cuando yo vengo para juzgar, y dice, todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y después Él dice que Él los va a separar por cómo ellos vivieron como seguidores de Él. Es fuerte. Jesús viene a separar. Aún más fuerte, Lucas capítulo 12. Jesús viene y dice, ¿piensa que viene a traer paz a la tierra? Obviamente, y nosotros cantamos de eso en Navidad. No, viene a causar división entre las personas. Ahora Él va a ser muy específico en eso. De ahora en adelante las familias estarán divididas. 3 a mi favor y 2 en mi contra. 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones. El padre estará en contra del hijo.
contra el hijo, contra el padre, madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Hay mucha contención, hay mucho conflicto, hay mucha división, hay mucha separación. Jesús viene para decir, o me sigan o no me sigan. Pero los que me sigan son parte de mi pueblo. Los que no me sigan no son parte de mi pueblo. Y aún vemos eso en la iglesia primitiva, 1 de Juan. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias porque en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Entonces, repito, hay una línea clara de demarcación y distinción entre las personas que siguen a Cristo, pertenecen al pueblo de Dios, y los que no. Y obviamente eso es complejo, porque a veces nosotros no podemos saber quiénes son parte y quiénes no. Y dentro de la iglesia tenemos un proceso para ayudarnos, pero al final yo no conozco las profundidades de los corazones de las personas. Y a veces hay personas que viven malísimo toda la vida y después ponen su fe en Cristo, Dios tiene misericordia sobre ellos y empiezan y llegan a ser parte del pueblo de Dios. Hay otros que crecen en la iglesia, pero en su vida privada nunca siguen a Cristo, entonces no son parte. Eso no es mi responsabilidad de juzgar, pero sí tengo que proteger los que están aquí y ayudar a otros que están afuera para entrar en el pueblo. Aún Pablo dice en 1 Corintios, en una parte donde hay mucho conflicto dentro de la iglesia en Corintio. Y él dice así que por supuesto que tiene que haber divisiones. Y eso está hablando dentro de la iglesia, no fuera, dentro. Tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Si hay verdad y hay mentira, si hay verdad, lo correcto y hay lo equivocado, entonces tenemos que saber quién tiene razón y quién no. Quién está siguiendo a Dios y quién no. Y es por eso que nosotros hacemos lo que hacemos como seguidores de Cristo y como iglesia. Es por eso que intentamos mantener nuestras convicciones en lo que creemos en cuanto a las Escrituras, en cuanto a lo que Cristo ha hecho por nosotros, frente a todas las amenazas, porque nosotros tenemos que delinear, esas personas creen así, viven así, nosotros no. Y lo que me da miedo es que cuando llegamos al final frente a Jesús, Él va a decir, hey, ustedes no parecían muy diferentes que todos los demás. Pensando en nuestra iglesia, ustedes parecen mucho a los que están alrededor de nosotros. Puede ser que Él nos diga eso. Ese sería condenarnos. Entonces, es por eso que Pablo también dice, examínense para saber si su fe es genuina. Ahora, pruébense a sí mismos. Y quiero que vean, eso es en plural. Yo creo que está hablando sí al individuo, pero también a nosotros. Examinémonos, probémonos si de verdad Jesucristo está entre nosotros, para ver si es genuino. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay los que pertenecen al pueblo de Dios y los que no pertenecen al pueblo de Dios. Pero hay buenas noticias también, y eso es que Dios abre el camino para los que no pertenecen al pueblo de Dios, ahora pueden ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Él tomó lo que nosotros merecemos al ser pecadores, cuando Él muere por nosotros y Él nos hace a nosotros como injustos, nos hace justos y ahora podemos entrar en el pueblo de Dios, entonces ninguno puede quejarse y decir, no, Dios no me dejó entrar o Dios no me dio la oportunidad de entrar. Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de ser parte de su pueblo y así evitar ese juicio final. Entonces creo que el reto para terminar para cada uno de nosotros es si vamos a pertenecer a la comunidad de Dios, al pueblo de Dios o no. Y la distinción entre eso es la fe que nosotros ponemos en Cristo. Entonces para algunos de ustedes eso significa que tienen que poner su fe en Cristo. Poner su fe en Cristo y decidir, hey, yo no entiendo todo, pero sabe que yo sé que Él murió para que yo pueda ser parte de lo que Él está haciendo. Así que yo voy a poner mi fe en Cristo. Hay otros que tienen que tomar el siguiente paso de su discipulado, que puede ser el bautismo. Y ustedes tienen que decir, no, es que es muy
raro cuando mis amigos se enteran o mi familia se entera que yo me bauticé. De eso se trata, que usted está diciendo públicamente: yo testifico a lo que Dios ha hecho en mi vida al morir a mi antigua vida y resucitar de nuevo con Cristo. Para otros significa que deben de participar más en su iglesia local, donde sea que estén, que aportan servicio, que aportan recursos económicos, que se involucran más. Y no llega al pastor diciendo: hey, yo creo que yo puedo hacer esto. No, tú vas y le preguntas: ¿dónde puedo servir? ¿Dónde más me necesitas? Yo puedo hacer esto, tengo esos dones, pero tú me dices dónde puedo servir. Y a otros que necesitan ir afuera, a los que sí están fuera del pueblo, y empezar a compartir su fe con nosotros. Decir: ¿por qué no venga a estar con nosotros? Dios te abre esa puerta a través de Cristo. Pueden ser parte de esta comunidad. En todo eso es lo que significa ser parte del pueblo de Dios, parte de su reino, parte de su misión. ¿Vas a ser parte del pueblo de Dios, su comunidad, o no? Déjame orar. Señor, te damos gracias por darnos esta palabra hoy. Y vemos cómo tu palabra nos puede impactar y tiene grandes implicaciones para nuestra vida diaria. Aún listas que encontramos en tus escrituras tienen tanto que enseñarnos. Yo pido que cada persona que está escuchando mi voz puede tomar el próximo paso, puede mover hacia lo que tú tienes para ellos en esto. Señor, te necesitamos en esto. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor que nos deja ser parte de tu pueblo. Y esperamos el día de poder estar en tu presencia. Es en tu nombre que oramos. Serás fiel y nunca cambiarás, Cristo. En ti la esperanza está. Poder en tu nombre hay. Tu paz reina en la oscuridad. Sé muy bien, la muerte no tiene poder. Sé muy bien, la victoria vamos a ver. Confiaré, tus promesas las cumplirás. Cristo, tú nunca fallas. Aún en la tempestad serás mi descanso y paz. La luz que dirige mi andar, Cristo. Sé muy bien, la muerte no tiene poder. Sé muy bien, la victoria vamos a ver. Confiaré, tus promesas las cumplirás. Cristo, tú nunca fallas. Confiamos en ti, en tu buena voluntad. Confiamos
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, no duden de dejarnos saber. Pueden dejarlos en los comentarios bajo del video o contactarnos a través de nuestro sitio web. Siempre estamos abiertos de escuchar de ustedes. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.